Muy buenos días, bienvenidos al devocional de hoy, muy bienvenidos. Estamos ya comenzando este tiempo junto a la Escritura, abriendo la Escritura para ser edificados por ella. Muy bienvenidos desde donde quiera que nos vea. Estamos muy felices de que podamos llegar a su hogar, a su oficina, tal vez nos oye en el auto, donde quiera que nos vea. Le agradecemos que esté escuchando este devocional que hacemos con mucho esmero, con mucho aprecio, con mucho cariño y con mucha carga también, ¿por qué no decirlo? Con mucha carga de poder llegar a ustedes con un buen devocional, algo bien hecho y además que tenga contenido espiritual, escritural sobre todo. Estamos estudiando la vida de Elías y estamos en Primero de Reyes capítulo 18, Primero de Reyes capítulo 18 y estamos estudiando desde ayer ese encuentro que tiene Elías con Acab. Llegó el momento, llegó el tiempo después de años de sequía en donde la tierra está sufriendo, la gente está sufriendo, hay hambre, hay escasez, animales están muriendo. Acab decide enviar a Abdías a que busque en todo el territorio donde hallar comida para los animales. Acab manifiesta que está preocupado por los animales, pero en ningún momento manifiesta ningún sentir, ningún pesar o preocupación por la vida de las personas. En esa comitiva está Abdías cuando se encuentra con el profeta. Y el profeta le dice, bueno, anda y háblale a Acab y dile que nos vamos a encontrar. Y Abdías tiene algún reparo porque le dice, claro, tú me estás enviando de alguna manera a la muerte, porque claro, si yo voy y le digo a Acab, Elías está ahí, quiere hablar contigo, y tú en ese momento eres enviado por Dios a otro lugar, y Acab no te encuentra, Acab va a matarme, porque va a considerar que lo he engañado y que le estoy mintiendo. Elías le dice, no, yo voy a estar acá. Abdías cumple su cometido, Acab viene y se encuentra con Elías, y Acab le hace una demanda. Aquí estás tú en el verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ese verbo turbar quiere decir causar problemas, despertar rencor, provocar odio o peligro. La palabra también se puede traducir como traer una maldición sobre alguien. Acab está acusando a Elías de ser el causante de todos los males que están asolando a Israel. Debido a que Acab había desafiado a Jehová, usted lo recordará, porque él fue el que validó el culto pagano e inmoral a Baal dentro del territorio de Israel. Recuerde usted que no solamente validó el culto, sino que envió a construir altares, templos, lugares de culto, no solamente a Baal, sino a Acera. Así que él no recibe sobre sí mismo ninguna responsabilidad de la situación que está viviendo el pueblo, la nación. Dios es quien ha enviado este juicio por mano de Elías, pero Elías no es el que turba a Israel, es Acab. Elías le responde que no es él quien ha alborotado a Israel, sino que es Acab. Es Acab y la casa de su padre quienes han traído la desgracia sobre el pueblo de Dios al permitir, como dije, este culto pagano e inmoral en Israel. Así que Elías ordena a Acab que convoque a todo el pueblo en el Monte Carmelo y junto a ellos a todos los profetas de Baal y todos los profetas de Acera, que en total son como 850. Una vez estando allí, Elías hace una demanda a los hijos de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El verbo claudicar literalmente significa saltar de un punto a otro, pasar por encima, detenerse, cojear, quedar cojo, vacilar. Ellos estaban entonces saltando de un pensamiento a otro y lo que es peor, de una fidelidad a otra. Estaban saltando de la fidelidad a Jehová a la fidelidad a Baal y volviendo a Jehová y estaban haciendo eso. Estaban cojeando,
Ellos estaban claudicando entre dos pensamientos. La palabra pensamiento es precisamente lo que quiere decir en el español, es una opinión, una imaginación. Ellos están en una ambivalencia de sus pensamientos. Israel estaba en una clara disyuntiva, un corazón partido, un corazón dividido. Su mente, sus pensamientos, sus reflexiones se debatían entre la fidelidad a Jehová y la fidelidad a Baal. Ellos estaban en medio de un dilema. Sus corazones y mentes estaban divididos en cuanto a su fidelidad. Nunca ha sido bueno para el género humano, algo que mencionaba ayer, nunca ha sido bueno para el género humano tener un corazón dividido. No es bueno para el hombre tener un corazón que divaga en su fidelidad, que está aquí o quiere estar acá, pero cuando está acá quiere estar acá y así está. Eso no es de ninguna manera beneficioso. Acab y la gran mayoría del pueblo decidieron entonces estar en esa ambivalencia, aunque algunos estaban definitivamente abrazando el culto a Baal. Los que se negaron a abrazar el culto a Baal fueron considerados fanáticos, extremistas, fueron considerados enemigos de la nación, así que fueron apresados y algunos fueron asesinados. Y el resto estaba en eso. Ellos de alguna manera verdaderamente creían que Jehová es el Dios verdadero, pero estaban tal vez para resguardar su vida, proteger sus intereses, estaban volviéndose a Baal por esa conveniencia. Y Elías les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a vacilar entre dos pensamientos? Santiago 4:4, Santiago dice claramente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es lo uno o lo otro. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el mismo libro de Santiago, capítulo 1, verso 8, Santiago le dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dijo Elías. ¿Hasta cuándo estarán entre dos fidelidades, dos ideas, dos pensamientos? El hombre de doble ánimo. La palabra doble ánimo, dos palabras en el español, doble ánimo, es una sola palabra en el griego y es el adjetivo dipsukos. Dipsukos es una palabra compuesta de dip, que quiere decir dos o doble, y suge, que quiere decir alma, mente, corazón o pensamiento. Entonces tenemos dos mentes, dos corazones, dos almas, dos lealtades. Y como dije, eso nunca ha sido bueno para el género humano. Dos mentes, dos corazones, dos lealtades. Una persona inestable, una persona que está partido en su corazón. Es una persona, primero, que divaga. Es una persona inestable en su fidelidad y como nos sentencia Santiago, es inestable en todos sus caminos. Entonces Israel tenía su corazón y mente dividido en su fidelidad y Elías les reclama, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Invocando de alguna manera un límite. ¿Hasta cuándo? Elías está demandando una fidelidad. Elías está demandando un corte. Basta, pongan un límite, decidan. Ellos debían tomar una determinación de acabar con su ambigüedad en el corazón. Así que frente a esta demanda, el texto nos dice que el pueblo no respondió palabra. El pueblo guardó silencio, pero ¿fue un silencio de vergüenza? También fue un silencio culpable. Porque no hubo quien pudiera rebatir con sólidos argumentos al reclamo del profeta. Nadie pudo decirle en ese momento, ¿qué estás diciendo, Elías? ¿Qué estás diciendo? Eres un exagerado. Nadie pudo en ese momento decir algo. No hubo quien pudiera responder con sólidos argumentos al reclamo y la demanda del profeta. Porque su ambivalencia, su inestabilidad era algo obvio. Era algo obvio. Ellos estaban jugando con dos fidelidades. Por eso el silencio culposo. Porque su infidelidad quedó claramente descubierta.
Entonces Elías pone las condiciones del duelo. Por un lado, los 450 profetas de Baal, y en representación de Jehová solo estaba él. Por un lado estaban estos profetas de Baal, estos 400 profetas que representaban a Baal, y en representación de Jehová solamente estaba el tisbita. El duelo consistía en tomar un animal, cortarlo en pedazos y ponerlo sobre la leña, pero sin prender fuego. Cada uno de estos grupos debía invocar al nombre de su Dios y que él respondiera por medio del fuego. El desafío era el siguiente: el Dios que respondiera la petición por medio del fuego sería considerado el Dios verdadero. Y todo el pueblo, todo al unísono se declaró que estaba de acuerdo con este desafío. Esta sería una gran oportunidad para Baal, para que finalmente quedara demostrado que Baal y todos aquellos que habían confiado en él demostrara que él era el Dios verdadero, el Dios de las tormentas, el Dios de la lluvia, el Dios del clima. Era la oportunidad para que Baal pudiera mostrar todo su arsenal de rayos. Él era el Dios del rayo. Por lo tanto, enviar una bola de fuego para consumir ese sacrificio era una cosa sencilla para él. Él era el Dios del rayo. Seguramente él tenía un arsenal de rayos dispuesto para consumir el sacrificio. ¿Era un desafío arriesgado pedir al Dios del fuego que enviara fuego? ¿Era un desafío arriesgado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Así que los primeros en comenzar fueron los profetas de Baal. El texto nos dice que comenzaron desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. En todo ese tiempo no hubo respuesta. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Vamos al verso 28 y 29. Dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Frenéticamente. Ese es un adverbio de modo. No solamente gritaban, sino que lo hacían frenéticamente. Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Terrible. Ellos estaban gritando casi con frenesí, descontrolados. Permítame leerles lo que escribió Alfred Edersheim, algo así. Alfred Edersheim, en su comentario bíblico histórico respecto de este acontecimiento. Él dice: entonces empezó una escena que desconcierta cualquier descripción. Los escritores antiguos nos han legado relatos de las grandes festividades de Baal y concuerdan muy bien con el relato bíblico y solo aportan más detalles. Se empezó con un grito comparativamente moderado, aunque ya salvaje, a Baal, y a continuación hubo una danza alrededor del altar, que empezaba con un balanceo hacia adelante y hacia atrás. Los aullidos iban aumentando de volumen y la danza se volvía cada vez más frenética. Daban vueltas, corrían salvajemente y atravesaban las filas de los otros, siempre en círculos, la cabeza hacia abajo, de modo que su cabellera suelta barría el suelo. Continúa el relato de este hombre. Normalmente la locura se contagiaba y los espectadores se unían a la danza frenética. Pero Elías sabía cómo evitarlo. Era mediodía y llevaban horas con sus gritos salvajes, con burlas agudas y amarga ironía. Elías les recordó que, puesto que Baal era Dios, el fallo debería ser de ellos, porque él era el Dios, Baal era el Dios, entonces el error era de ellos. Entonces deberían atraer su atención de otro modo y tenían que chillar más fuerte. Así, hasta el límite de la locura, se volvieron más frenéticos que antes
y sucedió lo que sabemos que son los actos segundo y tercero de estas fiestas. El aullido salvaje se convirtió en gritos demoníacos y penetrantes. En su locura, los sacerdotes se mordían los brazos y se cortaban con las espadas de 2 filos que llevaban y con lanzas. Al comenzar a correr sangre, el frenesí alcanzó su punto álgido cuando uno y después los otros empezaron a profetizar, gemían y se lamentaban. Luego explotaron gritos de rapsodia, acusándose ellos mismos o hablando a Baal o pronunciando frases fragmentadas e incoherentes. Durante todo este tiempo se azotaban ellos mismos con látigos llenos de clavos agudos y se cortaban con espadas y lanzas. A veces incluso se mutilaban, puesto que se suponía que la sangre de los sacerdotes tenía un efecto especialmente propicio ante Baal. Cierre comillas. Es lo que nos dice este comentarista. Y es una manera más vívida de entender lo que estaba ocurriendo en el relato bíblico. Ellos estaban ya al borde de la locura, estaban haciendo cosas realmente estúpidas, realmente sin freno, buscando que finalmente Baal respondiera. Él no había respondido. Entonces Elías, mirando desde un rincón, se burlaba de ellos. La ironía era evidente. Deben ser ustedes los que no están haciendo las cosas bien. Otra frase, Baal debe estar ocupado o está meditando. Seguramente está atendiendo otras necesidades en otro lugar. Esa frase, Baal debe estar ocupado o está meditando, es una frase que se usa para hablar literalmente de que él está en el baño y que seguramente tiene problemas intestinales. Era una ironía, era una burla de Elías, porque estos profetas estaban horas gritando, chillando, frenéticamente, descontroladamente. El resultado de estas horas de frenesí y de locura fue nada. No hubo respuesta del cielo. Baal no contestó a las peticiones de sus sacerdotes. El Dios del clima, el Dios del tiempo, el Dios del fuego, el Dios del rayo, no apareció. Era la oportunidad para demostrar el poder que ostentaba Baal. Era la oportunidad de demostrarle a todo el pueblo quién era Baal. Pero finalmente Baal no respondió. Y no respondió porque realmente Baal era una invención humana. Era una invención de la mente natural. Baal no era real. Baal no es Dios. Baal no pudo cumplir la petición de sus sacerdotes. Baal no respondió. Pero ahora es el turno de Elías. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos. Volvemos mañana para seguir en el capítulo 18 de Primero Reyes, en esta confrontación entre Baal y Jehová. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.